Hola a todos, mi nombre es Jorge Moreno, soy estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y el día de hoy les vengo a traer la ayudantía de la asignatura de Derecho Romano. Cabe recalcar que esta ayudantía es meramente referencial y lo que se tiene que atender particularmente, y los estudiantes se les recomienda, es también repasar de los apuntes dados en clase y de los diferentes materiales brindados por el docente. Sin más que decir, les tengo que también comunicar que esta ayudantía será correspondiente al primer parcial de la asignatura. Para empezar, hay que tener un tema muy claro. Hay que empezar con la emisión de las diferentes leyes romanas o cuerpos romanos que se utilizaban en la época. Como primera tenemos a la ley de las 12 tablas. Esta ley fue de suma importancia, ya que recopilaba las especies y las normas más importantes en diferentes aspectos del derecho, como lo son el derecho de familia, el derecho de las personas, sucesiones, obligaciones, derechos reales y lo que se conocía en la época como derecho canónico y en lo cual se sigue utilizando. Después de eso viene la Lex Poetelia Papiria. Esta ley fue creada por los cónsules Poetelio y Papirio. Lo importante y lo determinante de esto fue que permitió eliminar el nexum en el manus injectio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que permitía a los deudores ya no responder con su vida, sino que posteriormente se iban a emitir varios cuerpos legales que se van a mencionar que hacían que ya no dependa la vida humana de una persona. Anteriormente se pagaban las deudas que tenía un acreedor y un deudor uno al otro con un objeto corporal, que en este caso era la vida de una persona. Se la sacrificaba por deudas. Posterior a eso se emitieron dos leyes importantes, como lo son la Lex Aquila y la Lex Valia. Con respecto a la Lex Aquila, tengo que decir que esta ley permitía la indemnización de daños causados, ya sea del acreedor al deudor o del deudor al acreedor. Esto permitía que cada una de las personas sean retribuidas de una manera más justa que lo que era anteriormente, como se tenía antes de la emisión de la Lex Poetelia Papiria que eliminaba las penas corporales. Por otro lado, la Lex Valia lo que promulgaba o lo que promovía era la eliminación del vindex. El vindex era conocido como el garante en la antigua Roma. Y finalmente tenemos dos leyes que han sido de gran importancia y que han servido para la determinación de varias normativas actuales, como lo son la Bonorum Venditio y la Bonorum Distractio. Por un lado, la Bonorum Venditio promovía que en el caso del incumplimiento del acreedor, éste iba a vender todos sus bienes a manera de subasta. Es decir, era una ley desproporcional por el simple hecho de que si se debía $100.000 y los bienes del deudor ascendían a $300.000, sin importar la ponderación y la valoración de la cantidad, era mayor el patrimonio del deudor al del acreedor, que eran $100.000, estos iban a ser vendidos en su totalidad, es decir, sin importar si el valor sea más alto. Después, la Bonorum Distractio lo que hizo fue modular esa Bonorum Venditio. Si bien es cierto, era una solución, pero perjudicaba de manera contundente al deudor. Lo que hizo la Bonorum Distractio fue permitir que se mantenga la figura de la venta de los bienes en caso de incumplimiento del deudor, pero en este caso iba a ser de manera proporcional. Esto quiere decir que si se debían $10.000, iban a venderse los bienes correspondientes al valor correspondiente que se le debía al acreedor. Esto quiere decir, se debían $100.000 y iba a recibir los $100.000 sin importar si el acreedor quería más o exigía más, no lo podía hacer, porque ya esta limitación me venía puesta a contraposición de la ley anterior, que era la Bonorum Venditio. Entonces, cabe recalcar que estas dos leyes son antítesis una de otra. Por un lado, recordemos, la Bonorum Venditio promovía la venta en subasta, la totalidad de los bienes, sin importar que sea o ascienda a más de lo que se le debe al acreedor, y era desmedida. Y la Bonorum Distractio contrarrestaba esta ley y lo que promovía era una venta justa, equitativa y que promueva una venta igualitaria para los deudores. Siguiendo con este tema de los deudores y los acreedores, es muy importante aclarar
que en las épocas romanas los deudores que no cumplían con sus obligaciones, es decir, que no pagaban lo que se le debía al acreedor, eran considerados insolventes. Consecuentemente, al ser insolventes, eran retirados del libro de la fama. Este libro que contenía a todos los deudores y a todas las personas que eran capaces de asumir sus obligaciones, los deudores insolventes eran retirados. Para volver a reingresar, ellos tenían que apelar a la acción de reivindicatio o acción reivindicatoria, que en ese entonces era pagar las deudas a los acreedores que se debían. Ahora bien, vamos a tratar a manera de ejemplo y de resumen los tipos de obligaciones existentes. Sin embargo, esto cabe recalcar que existen aún más materias que van a ahondar más adelante sobre este aspecto. Si bien es cierto, vamos a hablar de los diferentes tipos de obligaciones, vamos a comenzar con dos importantes, que son las facultativas y las alternativas. Las obligaciones facultativas son aquellas en las cuales el deudor se debe por una cosa determinada al acreedor, pero que se le da la opción para poder pagarla en el caso de que éste no pueda con otra distinta. Ahora bien, en este punto es muy importante aclarar que existe una obligación importante entre el acreedor y el deudor, ya que el acreedor no puede exigir otra cosa con la que se le pueda pagar que no sea a la cual se fue obligado principalmente. También otro de los efectos es que si esta obligación o si este objeto sujeto a la obligación perece por una culpa que no es del deudor, ya sea del acreedor o por caso fortuito, esta queda extinta para el deudor. Así también, el efecto que brinda una confusión que pueda existir entre las obligaciones facultativas y alternativas lo define la ley, y esta indica en el Código Civil que no puede haber confusión entre las obligaciones y que en el caso de que exista una posible o eventual confusión sobre si es alternativa o si fuese facultativa, se entenderá que la obligación es alternativa. Por otro lado, esto nos quiere decir que en el caso de la estipulación en un contrato, la obligación debe de estar expresamente escrita sobre la cual se trata. Es decir, si se quiere expresar o si se quiere tener un objeto de obligación facultativa, se tiene que expresar en el contrato que esta obligación es facultativa, y así mismo con las alternativas, porque si no puede haber una confusión por parte del acreedor o del deudor, o simplemente de los dos. Ahora bien, vamos a tratar las obligaciones alternativas. Sobre este tipo de obligación sabemos que son la antítesis de las obligaciones facultativas. Además de esto, tenemos en consideración que las obligaciones alternativas son mediante las cuales se deben dos o más prestaciones y cualquiera de ellas que se cumpla exonera el cumplimiento total de la obligación. Esto es muy importante, ya que este tipo de obligaciones son la antítesis de la obligación facultativa, mediante la cual se debía una prestación y se le daba la posibilidad de poder pagar con otra. En este caso se deben dos o más prestaciones y cualquiera de ellas es de igual jerarquía. Esto quiere decir que con el cumplimiento de una exonera la deuda completamente. Se puede pagar con la cosa 1 o con la cosa 2 o con la cosa 3, pero siempre van a tener la misma jerarquía entre los tipos de obligaciones. Un aspecto importante de este tipo de obligaciones es que si no se pacta en contrario de que el acreedor va a ser el cual elija con cuál pagarse, siempre el deudor va a estar en la potestad de poder elegir a su arbitrio con cuál obligación quiere pagar la deuda, ya sea con la 1, con la 2 o con la 3. Sin embargo, puede darse el caso de que el acreedor pueda elegir con cuál quiere pagarse. Para que pase esto, deben de ponerse de acuerdo las partes para que esto se pueda cumplir. Ahora bien, vamos a hablar de otros dos tipos de obligaciones, que son las obligaciones solidarias y las obligaciones mancomunadas. A diferencia de las obligaciones facultativas y alternativas, estas aquí tienen una particularidad que vendría a ser una característica, la cual es que tienen pluralidad de sujetos, es decir, puede haber varios acreedores o varios deudores. Para empezar, hablaré de las obligaciones solidarias. Estas obligaciones básicamente permiten a los deudores y a los acreedores
cada uno ya sea cobrar el total de la deuda por todos los acreedores o pagar el total de la deuda a todos los acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo del lado de los deudores existen 3 deudores, uno de ellos puede asumir la totalidad de esa deuda para pagarles a los otros acreedores, y a su vez un acreedor puede cobrarles a todos los deudores y ese se reparte la deuda que se le debía y ese dinero a todos los acreedores anteriores. Por otro lado, las obligaciones mancomunadas son total y completamente lo contrario. Las obligaciones mancomunadas, cada una de las personas involucradas responde por su cantidad de la deuda. En este caso, en el mismo ejemplo, si hay 3 acreedores, cada uno cobra su parte de la deuda a cada deudor. Y asimismo, cada deudor responde por partes equitativas por cada parte de la deuda que les corresponde asumir. Por otro lado, existe un tipo final de obligación, que son las obligaciones accesorias. Estas obligaciones accesorias permiten asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en un contrato de préstamo, una persona le presta a otra la cantidad de $10.000, una le puede pedir como garantía de ese préstamo cualquier bien, ya sea bien mueble o bien inmueble. Existe una particularidad y una distinción en esto, porque se utiliza la prenda para los bienes muebles y la hipoteca se la utiliza para los bienes inmuebles. Esto quiere decir de que la prenda va a aplicar a muebles como ya sean un carro o cualquier otro tipo de bien mueble, y la inmueble, que vendría a ser la hipoteca, aplicaría a bienes como casas o cosas que se consideren o se reputen bienes inmuebles en nuestra legislación. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema que también es de suma importancia en esta cátedra, que son las fuentes de las obligaciones. Básicamente, cómo se crean, cuándo se crean y de dónde se originan, de dónde provienen. Esa es la idea. En esta cátedra también se tocan a 2 tratadistas muy importantes, que son Gallo y Justiniano, aquellos que eran romanos de la época. Y por su lado, Gallo determina que existen 2 fuentes principales, que son los contratos y los delitos. Por el lado de los contratos, sabemos que más adelante se van a tratar en otras ayudantías el tema de los contratos, pero a breves rasgos es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre las partes que blinda esa relación y blinda esa obligación entre una parte con la otra. Ahora, en aquella época existían 4 tipos de contratos, que eran los re, los verbis, los consensu y los literis. También por parte de los delitos tenemos a 2 delitos principales, que básicamente eran el furtum y la injuria, que se llamaba en aquel entonces el robo y la injuria a otras personas. Pero cabe recalcar que estos delitos y esta responsabilidad que va a existir iba a ser netamente civil, no iba a tocar ningún lado penal de la historia. Por el lado de Justiniano, él definía a más obligaciones e incluía las que Gallo proponía. Él decía que existía y que las fuentes proveían o provenían ya sea de los contratos, de los delitos, de los cuasi contratos, los cuasi delitos y de la ley. Es muy importante que ya sabemos qué era un contrato y qué era un delito. Ahora, qué era un cuasi contrato y un cuasi delito. En este sentido, a breves rasgos podemos decir que el cuasi contrato es un acuerdo que no es esperado por las partes, es voluntario por ellas mismas y que no se crea mediante la consideración y estipulación. Por ejemplo, si yo voy y le regalo a alguien otra cosa, ya sea un libro o una estatua para ponerla de adorno en su escritorio, eso es un cuasi contrato, porque yo estoy haciendo un regalo que depende básicamente de la única voluntad de una parte. Ahora, un cuasi delito, la diferencia que existe con el delito como tal es un componente importante, que es el dolo y la culpa. En el cuasi delito existe la culpa, que básicamente es que no existía esta intención de hacer daño a otra persona. En cambio, en el delito existe esta intención de hacer daño, porque el dolo lo permite y se configura de esta forma. Ahora, ¿cómo se responden por estos tipos de delitos o cuasi delitos? Bueno, la responsabilidad es netamente contractual, es decir, civil. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Qué determina esto? Es la indemnización por daños y perjuicios, ya sea al acreedor o ya sea al deudor
en casos particulares. Y para terminar, él decía que había una única fuente que también se encontraba en la ley, que son básicamente las que están taxativas, dispuestas en lo que es actualmente nuestro Código Civil. Una vez previamente visto ya las bases para entrar a este tema, es muy importante tener en consideración qué es una obligación y qué la compone. Por eso es que me permito definir a la obligación como un vínculo jurídico que constringe a las dos partes para satisfacer una necesidad o pagar una obligación o una cosa conforme a las normas de cada nación y de cada país. Esto es muy importante porque la obligación tiene tres componentes fundamentales, que son el sujeto, el vínculo y el objeto. Por el lado del sujeto se puede definir que son básicamente las partes que intervienen en la relación jurídica, ya sea el deudor o el acreedor, como lo llamaban en Roma al reus stipulandi y al reus promitendi. En ese sentido, es muy importante tener clara la clasificación y el desglose de lo que involucra o lo que comprende el sujeto. Ahora bien, el sujeto se puede dividir de dos formas, ya sea por su pluralidad o por su determinación. En cuanto a la pluralidad, puede ser un sujeto unitario o plural. ¿Qué quiere decir unitario? Quiere decir que interviene solo un acreedor y un deudor. Ahora, plural, como ya lo habíamos mencionado antes, quiere decir que intervienen ambos de varias partes, ya sea varios acreedores o varios deudores. Después se puede hablar de la clasificación por su determinación o indeterminación. Como ya lo dije anteriormente, y valga la redundancia, se dividen en determinadas e indeterminadas. Las determinadas tienen ese presupuesto de que siempre, desde que nace la obligación hasta que se extingue, siempre van a existir las mismas partes involucradas. Por otro lado, las indeterminadas pueden tener ciertos cambios o ciertas flexibilidades en esto. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer la obligación con el sujeto A y el sujeto B, pero en ese camino pueden haber circunstancias que hagan que esa obligación tenga un giro distinto y pueda involucrar al sujeto C. Y ahí cambian los sujetos, ya no son los mismos que están involucrados desde un principio, sino que se van a cambiar y se van a modificar conforme vaya evolucionando la obligación. Ahora me permito hablar del vínculo de esta obligación. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es básicamente esa relación jurídica o ese nexo que los une a una parte con la otra. Esa base generadora de obligaciones, ya sea para un lado o para el otro. Es el nexo causal de esta gran relación entre acreedor y deudor. Por otro lado, enfocándonos en un contexto más romano, podemos darnos cuenta de que existían diferentes formas o diferentes tipos de derechos en los cuales los romanos adquirían sus obligaciones. Este tipo de derechos eran de cuatro especies, de cuatro clases. Primero, el ius civilis, el ius gentium, el ius praetorianum y el ius natural, que poco a poco los vamos a ir hablando durante esta ayudantía. Por un lado, el ius civilis era ese derecho que solo era exclusivamente para los ciudadanos de la antigua Roma. Era solo aplicable para ese tipo de ciudadanos. El ius natural, por otro lado, era un derecho que iba orientado a ser aplicado a las personas que no eran humanos, pero que tenían apariencia de serlo. Algo un poco extraño, pero que existía en la época de los romanos. Poco después existieron el ius praetorianum, que básicamente era el derecho emanado de los pretores, que eran los encargados de designar las leyes o de crearlas. Y finalmente el ius gentium, que era ese derecho creado para los extranjeros, para las personas que no eran residentes de Roma y eran consideradas extranjeros en el derecho romano. Finalmente tenemos dos figuras muy importantes que siempre debían regir y siempre debían tener gran relevancia en el derecho romano, que era el stricti juris y la bona fide. El stricti juris, por un lado, era que las obligaciones se tenían que cumplir en estricto derecho. Esto quiere decir bajo las normas de cada nación, siguiendo los parámetros morales, legales y bajo todas las obligaciones correspondientes. Y por otro lado, la bona fide se traduce en lo que actualmente se conoce como la buena fe.
Esa buena fe contractual, que básicamente es ese nexo que une a las personas por una causa justa, por una causa lícita, en donde ambas están obligadas a actuar bajo la buena fe, bajo las buenas costumbres, bajo el orden público. Bien, siguiendo con el objeto, lo podríamos definir como aquella prestación por la cual las partes se obligaron a cumplir, ya sea el acreedor, por ejemplo, en un caso, a vender un carro y otorgar ese carro, y la otra persona a darle el dinero por ese carro. El objeto tiene algunas clasificaciones o algunas subdivisiones. Esto quiere decir, como primera subdivisión tenemos a la temporaneidad. La temporaneidad puede ser permanente o transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Si es permanente, quiere decir que existe una obligación que se mantiene en el tiempo. No es obligación que se extingue con facilidad o que se extingue rápido en el tiempo. Por ejemplo, un contrato de servicios. Básicamente una persona lo contrata bajo una estipulación de tiempo no tan corto ni tan largo. Es un tiempo previamente establecido. A diferencia de las obligaciones por objeto transitorio, que son obligaciones en las cuales son muy rápidas de realizar. Un ejemplo de esto puede ser en una compra del supermercado. Una persona va al supermercado, coge los objetos que desea comprar, los pone en la caja registradora para que la persona los procese y se paga en un proceso muy rápido y muy fácil de entender. Es una obligación que se extingue en el tiempo con facilidad. El objeto también se puede dividir según su integración. Esta integración puede ser tanto simple como compuesta. Simple básicamente involucra solamente un objeto en la obligación, y compuesta involucra más de un objeto en la obligación. Esto puede darse mucho en las obligaciones que tienen pluralidad de objetos, como lo son las facultativas o las alternativas. El objeto también puede ser definido según su determinación, como determinado e indeterminado. Si el objeto es determinado, esto quiere decir que no cambia en el tiempo. Se mantiene el mismo objeto y no puede cambiar. Pero cuando es un objeto indeterminado, puede darse la oportunidad de que puedan cambiar el objeto que se obligó principalmente, o se puede escoger entre otros, como se da también en las obligaciones alternativas o facultativas, que se pueden escoger en las alternativas entre varios objetos, y en las facultativas, si es que no se cumple el principal por el cual se ha obligado, se le da la opción de cumplir otro. La obligación también se puede dividir según su divisibilidad. El objeto puede ser divisible o indivisible. Que sea el objeto divisible quiere decir que se puede cumplir parcialmente, y que sea indivisible quiere decir que no se puede cumplir parcialmente, sino que se tiene que cumplir en su totalidad en una sola instancia. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son los elementos de los contratos. Los elementos de los contratos se los divide en dos grandes grupos. Pueden ser elementos esenciales de los contratos o elementos accidentales de los contratos. En los elementos esenciales de los contratos quiere decir que sin su cumplimiento o si no se cumple uno de ellos, el contrato no puede nacer a la vida jurídica. El contrato no se puede dar, y en el caso que se dé con esas irregularidades, va a ser nulo en un futuro, que se demuestren esas irregularidades. La nulidad quiere decir que es una sanción civil que hace que ese acto jurídico se declare que no es válido. En ese sentido, los elementos accidentales son optativos. El hecho de que se incluyan o no se incluya no va a determinar la vida jurídica o el nacimiento de la vida jurídica de un contrato. Pueden estar incluidos como no pueden estar incluidos. Ahora bien, algo muy importante que hay que tener en consideración son los elementos esenciales. Los elementos esenciales son 4: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Para empezar, voy a hablar de la capacidad. La capacidad son todos aquellos requisitos legales que se necesitan para que una persona pueda obligarse. Hay que tener en cuenta que estos elementos de los contratos se siguen manteniendo en la actualidad, pero que al ser una cátedra de derecho romano también hay que conectar con lo que pasaba antes, en la antigua Roma, por lo cual no quisiera que exista una confusión entre lo que voy a decir con lo que actualmente es. Simplemente que hay que hacer una distinción entre lo que pasaba anteriormente a lo que pasa ahora. Como ya se sabe, la capacidad son los requisitos legales para que una persona pueda obligarse. En la actualidad son algunos, como por ejemplo los puedo nombrar: mayoría de edad, que no padezca de demencia,
que sea una persona capaz, absoluta. Por otro lado, en Roma, aquellas personas que no se podían obligar eran un tanto distintas a las que actualmente conocemos. En Roma, las personas incapaces que no se podían obligar a contraer un contrato eran las mujeres, porque eran consideradas objetos y los objetos no pueden contraer obligaciones, los esclavos y básicamente los impúberes, las personas que no cumplían la mayoría de edad y que no podían tener ese discernimiento para la época de contraer una obligación y por lo tanto suscribir un contrato. Después tenemos el consentimiento. El consentimiento, en mi percepción, es una de las piedras angulares más importantes de cualquier obligación y de cualquier contrato. Es básicamente el concurso de dos o más voluntades para poder obligarse. Como ya se sabe, para generar un contrato se necesitan dos partes. No se puede generar un contrato de manera unilateral, porque de lo contrario no sería un contrato. Siempre tienen que haber dos voluntades para que ese contrato se configure. En ese sentido, es muy importante que ese consentimiento o esa aceptación a contratar que brinden las personas sea libre de vicios, libre de coacción, que sea total y completamente voluntario. Porque si no es así y que es con coacción, es con algún vicio, es con alguna premeditación, hacer algo, que están forzados a hacerlo, pueden acarrear en la nulidad en posteriores eventos. Es más, aquí entran unas importantísimas referencias, que son los vicios del consentimiento, que también los tocaré. Hablando de los vicios del consentimiento, que son estos errores o el dolo o la fuerza que se puede aplicar a una persona, los cuales constituyen un incumplimiento total de un contrato. Estos vicios del consentimiento tienen sus subdivisiones, como ya lo mencioné, de las cuales voy a hablar a continuación. Primero se tiene el error. El error puede ser tanto de hecho como de derecho. Si es un error de derecho, no vicia el consentimiento, porque es un error meramente de la ley. Ya. Por otro lado, el error de hecho sí vicia el consentimiento porque constituye un actuar de una persona. Este tipo de errores de hecho contienen varias subdivisiones o varias subclasificaciones. Por ejemplo, se tiene que existe el error en el negocio. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona pensaba que se iba a vender una casa, pero la otra persona pensaba que se la iba a alquilar. Es decir, existen estas discrepancias en cuanto al negocio que se va a realizar. Ahora bien, también existe el error in corpore. Este quiere decir que una persona piensa que se le va a vender o va a ir a comprar un objeto determinado, pero a lo que va es algo total y completamente distinto a lo que se le obligó o a lo que se le dijo que se le iba a vender. Por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprarme una pluma y a lo que llego simplemente no encuentro una pluma, encuentro una tijera. Es un objeto total y completamente distinto al cual yo pensaba que iba a ir a comprar. Finalmente, existen dos tipos de errores más, el error in substancia y el error in personam. El error in substancia básicamente es que una persona va y una persona se obliga a comprar algo de un determinado material que constituye una determinada fórmula, pero lo que va y se da cuenta no es lo mismo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la pluma que mencioné anteriormente, yo quiero comprarme una pluma de oro puro. Pero a lo que llego me doy cuenta que esa pluma no es de oro, sino que simplemente es de cobre, es de otro material que no es el que yo quiero. Sigue siendo el mismo objeto, o sea, sigue siendo la misma cosa, pero no es la misma sustancia de la cosa, no es los mismos componentes de la cosa que yo quiero obligarme. Y por otro lado, el error en la persona es muy importante, y es básicamente que la persona que se obliga a dar algo no es la misma persona que se obligó inicialmente, sino que existe una confusión. Por ejemplo, si yo me obligué con Pedro a la venta de una casa y después de eso veo que no es Pedro, sino que es Juan, en ese caso existe un error en la persona, porque no es la misma con la que yo pensaba que iba a contratar. Ahora bien, retomando los vicios del consentimiento, una vez ya visto el error y todo lo que comprende el error, vamos a ir al segundo elemento de los vicios del consentimiento, que es el dolo. El dolo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se lo podría definir como esa astucia o esa intención de hacer daño, esa maquinación por defraudar al otro y defraudar la confianza que se le ha depositado el uno al otro para constituir esa obligación.
Es muy importante saber que el dolo es la intención positiva, o sea, existe esta mentalidad, esta premeditación para causar un daño al otro. Y este dolo tiene dos clasificaciones, el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno básicamente es el fin que se diferencia. Se hace algo, se defrauda a otro, pero para fines buenos o para fines lícitos. Por otro lado, el dolo malo se lo defrauda a una persona, se vulnera esa confianza, pero se lo hace para fines ilícitos, fines que no son buenos, que son contrarios a la buena moral y a las buenas costumbres. Finalmente, tenemos como el último concepto o la última parte de los vicios del consentimiento a la fuerza. Esta fuerza es básicamente de dos tipos. Puede ser fuerza psíquica o fuerza material o física. La fuerza material o física es como lo dice la palabra, una fuerza que intenta agredir a otra persona de manera física, de manera violenta. Utiliza los medios físicos, valga la redundancia, para poder hacer daño. Es una violencia presencial. Por otro lado, la violencia psíquica es esa violencia que no constituye como la anterior, sino que va más allá. Es jugar con la mentalidad de las personas. Un ejemplo muy importante de esto es lo que se da, por ejemplo, en la extorsión, que existe un amedrentamiento para conseguir un fin bueno con la finalidad única de hacerle daño a otra persona bajo una condición. Una vez ya estipulado qué es el consentimiento y qué son sus vicios del consentimiento, regresamos a los elementos esenciales de los contratos para ver el tercer elemento. Acordémonos que ya hemos visto tres, con el que vamos a ver ahorita. Ya hemos visto la capacidad, el consentimiento y ahorita vamos a ver el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es básicamente esa prestación por la cual se obligan las partes a determinada obligación. Ese objeto debe de cumplir con ciertas características. Una de ellas, y una de las principales, es que tiene que ser naturalmente posible. Es decir, tiene que ir acorde a las reglas de la naturaleza. No puede ser algo que sea imposible en el sentido de que si alguien le promete a otro bajarle una luna y bajarle una estrella en compensación de pagarle una obligación, eso no existe, eso no puede ser posible. Es naturalmente imposible. Tiene que estar acorde a las posibilidades naturales que nos brinda los seres humanos. El segundo elemento de esto es que tiene que ser legalmente posible. Tiene que estar acorde a las buenas costumbres, tiene que estar acorde al orden público y no puede ser un objeto ilícito, un objeto obtenido mediante fines ilícitos y que ese objeto también no se lo utilice para fines ilícitos. Que el contrato tenga un objeto ilícito. Es decir, si el contrato es un objeto de venta, de narcotráfico, de tráfico de drogas, eso no tiene un objeto ilícito, no existe ahí. De ahí también tiene que cumplir con que tiene que ser suficientemente determinado. Es decir, el objeto tiene que estar con las características esenciales y tiene que ser suficientemente detallado para que se pueda básicamente constituir en una obligación. Y últimamente, si el objeto tiene o no interés pecuniario, es decir, si tiene un valor agregado, porque puede también ser el caso de que exista un contrato de donación en el cual no se paga ningún precio por ese objeto. Pero puede haber el caso de que, obviamente, como es un contrato normal, un contrato de compra-venta, tenga un interés pecuniario entre las partes. Y ese precio que se le pone al contrato debe ser un precio justo y debe ser un precio acorde a lo que vale y a lo que se exige. Y finalmente tenemos el último elemento de los contratos, que es un poco ambiguo, que básicamente es la causa, que es el porqué de las partes se obligan a tal obligación. La causa es un elemento que ha sido muy tratado por varios tratadistas, pero que básicamente hay que concentrarnos en su definición y en su concepto principal, que es ese elemento por el cual las partes pueden contratar y quieren contratar, por ese fin que tienen de hacer cualesquiera las cosas con cualquier objeto. Por ejemplo, una persona tiene un fin de utilizar ese objeto para X motivo y la otra tiene de vender ese fin para utilizar ese dinero en X motivo. Cada uno tiene su propia causa y es por eso que los motiva a las partes a contratar. Siguiendo con la explicación de los elementos de los contratos, una vez ya visto los elementos esenciales de los contratos, vamos a pasar a ver los elementos accidentales de los contratos. Y con esto también
quisiera decirles que finalizaría esta ayudantía que corresponde al primer parcial. Para comenzar, hay 3 elementos accidentales de los contratos que son fundamentales, que son la condición, el plazo y el modo. Como primer elemento tenemos a la condición. La condición es un acontecimiento futuro e incierto. ¿Por qué se dice esto? Porque obviamente va a pasar en una eventualidad futura, en un tiempo que se viene a venir, pero que no se sabe cuándo se va a cumplir. No hay un tiempo exacto que determine que una condición se va a cumplir. Esta condición es un tema que tiene unas aristas muy complejas, pero de las cuales vamos a sintetizar lo más importante. En este caso, sabemos que la condición debe de cumplir con la licitud. Tiene que ser una condición lícita. Como cualquier objeto en el contrato no puede ser una condición ilícita, sino que tiene que cumplir con ese carácter. La condición también puede ser positiva o negativa. Que una condición sea positiva quiere decir que esta condición cumple y debe de realizarse para que se haga. Es una condición de que se realice una cosa. Y cuando es una obligación negativa, una condición negativa, quiere decir que esa obligación no tiene que darse para que se cumpla esta condición. La condición no tiene que cumplirse, o sea, no tiene que pasar un acontecimiento determinado y ahí se va a cumplir la obligación. Por ejemplo, se dice que una condición positiva es que cuando se cumplan 20 años a partir de ahorita, la persona tiene que estar casada y le doy el carro. Eso es una condición positiva, tiene que pasar para que se... Una condición negativa puede ser que de aquí en 20 años esa persona no tiene que estar casada para que yo pueda darle el carro. Es un acontecimiento que no tiene que pasar, es negativo. La condición también puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva quiere decir que mientras penda la condición, es decir, mientras se mantenga suspendida, no se adquiere un derecho, se mantiene en suspensión la adquisición de un derecho. Pero cuando es resolutoria y se cumple, quiere decir que se extingue ese derecho que se adquirió antes. Finalmente, tenemos al elemento del plazo. El plazo, a diferencia de la condición, es un acontecimiento futuro y cierto, porque se sabe que va a llegar, se fija una fecha que va a llegar. El plazo es un acontecimiento que se fija una fecha entre las partes, se la condiciona y se sabe que va a llegar en determinado momento, a diferencia de la condición, que es algo que sabe que va a pasar en el futuro, pero que no se sabe el momento exacto que va a ocurrir. Dicho esto, el plazo puede ser cierto o incierto. Esto puede ser un poco contradictorio. Sin embargo, es muy importante saber las diferencias. Que un plazo sea cierto significa que se fija una fecha exacta para el cumplimiento de su obligación. ¿Qué quiere decir? De que si yo fijo que hoy yo contrato a alguien y fijo después de 40 días una fecha exacta, en un día exacto, hasta ese día se tiene plazo. Hasta ese día exacto, en esa fecha exacta. Por otro lado, el plazo incierto quiere decir que yo contrato el día de hoy, pero que después yo voy a decir que la obligación tiene un plazo de cumplirse en un mes determinado. Por ejemplo, supongamos en el evento hipotético, yo contrato en julio y digo que la obligación se tiene que cumplir hasta el mes de diciembre. No fijo una fecha exacta, pero tiene todo diciembre y ya va a quedar terminado ese plazo. Y una vez que termina el plazo, el deudor está constituido en mora. Quiere decir que debe la cosa, debe el precio o debe la obligación a la cual se obligó. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes, a las personas que han podido llegar a esta ayudantía y han podido verla hasta el final. Para mí ha sido muy grato poder enseñarles y compartirles estos conocimientos y poder enseñarles a todos y cada uno de ustedes, los que ven este mensaje, los que ven esta ayudantía, la importancia del derecho y la importancia de las instituciones. A lo largo de esta ayudantía hemos repasado muchísimas cosas importantes, desde las leyes y su evolución a la actualidad en el contexto romano, como los elementos de los contratos, los vicios del consentimiento y entre otras cosas que son muy importantes para el desarrollo de un abogado en el ejercicio profesional. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos.